Iglesia de Jesús, aleluya. Hoy hay miel de abejas celestial, palabra dulce, palabra que ilumina nuestro corazón y nuestros ojos, porque esa es la intención. El Señor siempre quiere darnos a conocer la verdad. Ese es el corazón de Dios, darnos a conocer la verdad, y la verdad está escondida en su Hijo Jesucristo, aleluya. Y el Señor ha estado hablando en estos días a mi vida sobre el tema del llamado, la elección. ¿Cómo nosotros sabemos que la persona que estamos siguiendo, ¿verdad?, nuestros líderes, verdaderamente son personas puestas en esos lugares por Dios o no son puestas por el Señor? El Espíritu Santo, que es todo sabiduría, a Él le gusta darnos a conocer la verdad, porque Él no quiere que ninguno de nosotros seamos engañados. Y en estos tiempos de tanto engaño, se levantan también personas que no son puestas por el Señor en esos lugares de autoridad. Y hoy, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, vamos a detectar qué cosas debemos observar para saber si verdaderamente una persona que nosotros estamos siguiendo es una persona que verdaderamente fue puesta ahí por el Señor. Moisés fue llamado por el Señor. Dice la palabra que él era manso, era humilde. Y era alguien que cuando hablaba con Dios le decía: muéstrame tu camino para que te conozca. Era alguien que estaba interesado en el corazón de Dios. Era alguien que cuando Dios se dolía por causa de que el pueblo de Israel se había apartado de la verdad y se iba a adorar otros dioses, como el día aquel que hicieron ese becerro de oro, dice la palabra que Moisés intercedió por el pueblo de Israel y decía: perdónanos. Y decía: Señor, tómanos por tu heredad. Ese día que el Señor estaba tan y tan dolido en su corazón porque el pueblo de Israel le había dado la espalda y se había ido a adorar ídolos, se había ido a hacer algo de su corazón. Ese día que él estaba así, Moisés intercedió por el pueblo. Y también después de eso que el Señor le decía: yo no voy a poder subir como ustedes, pero voy a enviar mi ángel, pero no voy a ir como ustedes porque es que ustedes son un pueblo duro, un pueblo difícil. Y el Señor estaba con ese dolor en su corazón. Y Moisés, en otras palabras te lo digo, decía: si tú no subes con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Que no me interesa que envíes tu ángel, te lo digo en mis propias palabras. No queremos un sustituto, te queremos a ti, Señor. Y él decía: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ay, ese descanso que es más grande que el sábado. Es un descanso que se mete en tu corazón y en tu alma y tu espíritu y te liberta de tu pasado, te liberta de la condenación, te lleva en los brazos, te esconde en Cristo Jesús en la hendidura de la peña. Y cuando el Padre te mira, mira a Cristo Jesús. Cuando el Padre pone su mirada sobre ti, Él ve también a Jesucristo, ve su presencia y te bendice. Esa presencia, Moisés decía: yo quiero tu presencia. Y el Padre le dijo: yo voy a ir con ustedes. Y después decía: pero tómanos por tu heredad, queremos ser tuyos. Tómanos por tu heredad. Queremos ser tu herencia, Señor. Y el Señor tomó al pueblo de Israel por su heredad. Aleluya. Pero hay otro tipo de líder que es como el líder que presenta la palabra. En el libro de Números, capítulo 16, dice que se levantó Coré. Coré era un líder que era levita. Fíjate que él era de la tribu de Leví. Era elegido para estar en los lugares más santos. Tenía acceso a las cosas santas de Dios. Tenía un lugar de privilegio, tenía un lugar hermoso.
Pero él no quería ese lugar. Él quería suplantar a Moisés. Él quería suplantar a Aarón. Él quería el sacerdocio. Él menospreció su llamado. Él menospreció lo que Dios le dio, la responsabilidad que Dios depositó en sus manos. La menospreció porque él quería gobierno. Él no estaba tras la presencia de Dios. Él iba tras el gobierno. Él iba tras el gobierno del pueblo de Israel. Es un tipo de líder junto con Datán, porque eran varios que se levantaron contra Aarón y contra Moisés, que añoraba todavía Egipto. Era un tipo de líder que quería y añoraba todavía las cosas del mundo, que traía el mundo como si fuese algo bueno dentro de la congregación. Este tipo de líder que tiene amistad con el mundo, que hace que la congregación añore las cosas del mundo, los placeres del mundo. Ese es un tipo de líder que no es un líder que nosotros debemos seguir, porque es un líder que nos va a llevar a las cosas de atrás, a la perdición, y no nos lleva hacia Dios. Moisés hacía que todo el pueblo pusiera sus ojos en Dios. Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios por esos 40 días, dice la palabra que cuando descendió, su rostro brillaba. Su rostro brillaba. Estaba como un ángel porque estaba en la presencia de Dios y causaba en el pueblo de Israel temor. Porque la santidad de Dios causa también temor. Reverencia. Le temían, le respetaban, porque sabían que cuando venía una palabra de los labios de Moisés, venía de parte de alguien que había estado en la presencia de Dios. Era alguien de oración. Era alguien que tenía comunión con Dios. Y ese era el líder que Dios había elegido. Coré quería el gobierno. Era algo así como los nicolaitas en el Apocalipsis, que dice que quieren dominio del pueblo. Lo que quieren es traer las personas hacia sí mismos y nos hacia el éxtasis y al amor con Jesucristo el Señor. Porque lo que pasa es que los que son líderes puestos por Dios son los que traen la gloria de Dios a los lugares. Porque es que Dios es así. Dios pone su mirada donde pone su nombre. Dios pone su mirada y sus ojos bellos y sus oídos donde Él coloca su nombre. ¿Por qué lo sabemos? Cuando Salomón construyó el templo de Salomón, que así se llama, ¿verdad? En obediencia al Señor, que esta es una de las claves básicas para poder ver la gloria de Dios. Primero, obediencia. Terminó el templo. Pusieron todo en su lugar. Colocaron el arca en el lugar santísimo. Ese es el lugar. ¿Sabes? Que a Dios le gustan los lugares especiales. Porque Él es especial, Él es santo, Él es diferente. Por eso la palabra dice, santificado sea tu nombre. Tú no eres terrenal. Tú eres así como en el cielo. Se haga tu voluntad aquí en la tierra. Tú eres Padre celestial. Tú eres alto. Tú eres sublime. Y empezamos así a exaltar su nombre y a dar. Y hacemos obediencia. Y en ese edificio que es ahora nosotros somos el edificio nuevo, nosotros somos el templo nuevo, empezamos a poner lo santo de Dios en nuestro corazón, en el lugar más sagrado, en el lugar de nuestro espíritu, allá con el Espíritu Santo.
Y dice la palabra que fue ese edificio construido totalmente. Después que lo construyeron, comenzó un canto de alabanza, adoración con instrumentos, con todo el corazón. Y empezó la gloria de Dios a descender. La nube llenó la casa y se llenó de la gloria de Dios. Y ni tan siquiera los sacerdotes podían ministrar porque la gloria de Dios había llenado la casa. Así nosotros, para nosotros ver la gloria de Dios, tenemos que tener primero la persona que Dios ha designado, ¿verdad? Para que nosotros, o las personas, no tiene que ser una solamente, las personas que Dios ha designado para que nosotros recibamos esa sabiduría impartida de lo alto. Y ser obediente al Señor, colocando en el lugar santísimo todo lo santo de Dios y todo en orden. Y empezamos en esa adoración y en esa alabanza. Y empieza a descender la gloria de Dios, la nube. Y ya nosotros nos hacemos más que recipientes de la gloria de Dios, de la nube, de ese éxtasis que nos eleva a donde Él está. Dice la palabra que ahí Salomón comenzó a orar y en esa oración empezó a declarar y a ser agradecido de todo lo que Dios ya le había dado. Clave número 2, orar conforme a la voluntad de Dios, reconociendo quién Él es, reconociendo todo lo que Él nos ha dado y no solamente eso, darle gracias. Saber su poder, saber que Él es alguien que cumple sus promesas, que Él es alguien fiel y verdadero, que Él es alguien que tiene su mirada y sus ojos sobre ti y presta atención a lo que tú le estás diciendo. Él oró, dice la palabra que después de esa oración, fuego cayó del cielo y quemó el holocausto, la gloria de Dios descendió, la nube llenó la casa. Y ahí otra vez vieron la gloria de Dios como nunca antes. Empezaron los holocaustos, empezó ese tiempo de fiesta, porque el holocausto habla del sacrificio de Cristo Jesús, de la sangre del Cordero de Dios, que era esa sangre que era derramada en el lugar santísimo. Esa sangre era derramada en el propiciatorio. Me gusta mucho como lo dice en inglés, porque en inglés dice mercy seat, el asiento de misericordia. Esa sangre clama por misericordia. La sangre del Hijo de Dios clama por misericordia. Si no fuera por esa misericordia, jamás tendríamos acceso al Padre. Esa sangre que clama mejor que la de Abel, sangre inocente, y clama misericordia, misericordia, Padre, misericordia, misericordia de tus hijos. Esa es la sangre del gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Jesucristo el Señor. Y después de que ocurrió eso, ocurrió algo aún más maravilloso. Dios habló con Salomón y escuchó la voz de Dios. La única manera de escuchar la voz de Dios es a través de la sangre del Hijo de Dios, porque ella es la sangre que nos justifica delante del Padre. Y entonces escuchamos la voz de Dios. Y dice la palabra que Dios empezó a establecer que Él estaba presente, que Él recibía esa casa, esta casa. La casa ahora somos nosotros, ahora Él recibe esta casa. Ahora Él recibe esta casa. Y dice que el Señor, una de las partes que me impresiona cuando dice, pondré mis ojos, pondré mi corazón para siempre. Mi nombre estará en ella. Prestaré atención a lo que tú me dices. Prestaré atención a esa oración. Porque es que Dios presta atención a nuestras oraciones. La vida y la muerte están en el poder
de la lengua. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios y orar conforme a su escritura y a su palabra. Y dice la escritura que Él presta atención a esas oraciones. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo se arrepiente, yo iré desde los cielos. ¿Qué hizo Jesús cuando entró en el templo? Decía, casa de oración será llamada esta casa. Nosotros somos la casa de oración de Dios. De aquí salen alabanzas, sale adoración, sale oración, sale reunión. Aquí nos reunimos con el Espíritu Santo. Aquí clamamos por misericordia, nos humillamos delante de Dios. Nos unimos como piedras vivas los unos con los otros. No importa cuán lejos estemos. Aunque esté yo en Florida y tú estés en España, nos une el amor de Dios. Nos une la presencia de Dios. Nos une el Espíritu Santo. Es solamente uno y el mismo. Aleluya. El Señor quiere que seamos de esos que reconocemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Al fin de cuentas, esos que son lobos rapaces que quieren robar la gloria de Dios, que quieren la atención para sí mismos, en vez de tratar de llevar las ovejas al buen pastor Jesucristo el Señor, en vez de tratar de llevar las ovejas al reino de los cielos, esos que atraen las personas hacia sí mismos terminan como Coré. No seamos de los que seguimos a los Coré. Esos Coré, esos Datán terminan en grande destrucción. Seamos como los que siguen al buen pastor Jesucristo y aquellos líderes verdaderamente ungidos por el aceite y el fuego del Espíritu Santo que te llevan a la vida eterna. No juegues con tu salvación. Mira que solamente tenemos una oportunidad aquí en la tierra. Pero nuestra misión no termina aquí en la tierra. Nuestra consagración comienza aquí en la tierra. Nuestra misión comienza aquí en la tierra y continúa en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que en ese tiempo el Señor va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Allá hay más responsabilidades. Pero si podemos ser fieles en lo poco, mientras estamos en este mundo, estoy segura que el Señor nos va a colocar en un lugar mayor. Pero cuando tenemos a Jesús de esposo, ¿verdad? Y de novio, pues ya no importa. Lo importante es estar con Él para siempre, porque el que le conoce irremediablemente se enamora del Hijo de Dios. El que le conoce se enamora. El Rey de todos los que reinan y el Señor de todos los que gobiernan. Y el que sea santo, santifíquese todavía. Y el que sea puro, purifíquese todavía. Jesucristo es el Señor y ya viene pronto, iglesia preciosa. Que seas lavado en la sangre del Cordero y en el agua de su palabra. Que el Señor te guarde todos los días de tu vida con ese nombre precioso de Él sobre ti. Y sobre ti diga el nombre de Jesús en tu frente, en tu corazón, en todo tu espíritu. Cuando Jesús venga, Él viene a buscarse a sí mismo. Aleluya. Te ama Jesús y te amo yo también. Amén.